Bien amigos, 10 de la noche con 6 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, lunes 12 de febrero del año 2024. Hoy estaremos analizando el resultado del día de ayer que el equipo Los Chancas logró un triunfo importantísimo de local frente al ADT de Tarma, un partido complicado que analizaremos con mucha calma. Antes, agradecer a nuestros auspiciadores gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. En este mes de febrero, mes del amor y de los carnavales, tenemos el suculento puchero completo, todos los sábados y domingos. Días de semana previo pedido al 983-7404-19 o al 983-7404-20. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, con los riquísimos pollos a la brasa en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362198, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al teléfono WhatsApp 934-467479 o al 932-3769-36, Corporación Dexifar. También gracias a los amigos de Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios, ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes. Ubícanos en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque Arguedas, cerca a la Torre del Reloj. Teléfono WhatsApp 944-310532, Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, tepiteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Jirón Juan Francisco Ramos 689 frente al paradero de taxis en Talavera. Celular 930-60-2308. Paradero de taxis a Talavera. Teléfono de Hatuchay 930-60-2308. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668-8864. Y a Farmacia Cristo Rey en la avenida Ailas 270, donde también funciona el agente Interban en Farmacia Cristo Rey. Bien amigos, vamos también con el saludo de Andrés para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva que el día de ayer también nos escucharon a través de la radio, ya que no permiten que se emita a través de internet. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 conectados. Muchas gracias como siempre y recordarles que si se suscriben a nuestro canal de Facebook y a nuestro canal de YouTube nos ayudan bastante. Samuel Hurtado nos dice buenas noches, señor Milciades y André. Excelente programa, saludos. Ever Castro, saludos, doctor Milciades y André. ¿Cuándo viajan los guerreros chancas y en qué hotel se hospedarán en Lima? Viajan mañana, atención, mañana salen aproximadamente entre las 10 y 11 de la noche. El equipo, después de hacer su trabajo, último entrenamiento será mañana a las 9 de la mañana en Talavera. Viajan en horas de la noche, todavía no dan a conocer el hotel. Posiblemente mañana ya tengamos la información. Están, parece que cotizando con los hoteles allá en Lima, que debe ser cerca del Estadio Nacional, por razones obvias, porque en Lima el tema del tráfico es complicado y a esa hora, antes de las 8, debe estar saliendo por lo menos a las 2 horas antes, pero si el hotel está cerca, va a llegar rápido al Estadio Nacional, porque a esa hora es hora punta en Lima y bastante complicado siendo un día de semana. Así que mañana viajan en horas de la noche. Seymar Pérez Contreras, buenas noches. Richard Guillén también nos saluda. John Jopa también nos saluda y nos dice, André, ¿estarás en Lima este 15 de febrero, transmisión antesala y entrevistas a los hinchas de Apurímac? Yo no, porque no hay presupuesto, pero ya hemos mandado a nuestro corresponsal Gilmer. El tema es que llegue. Lo hemos mandado, el tema es que llegue. También estará apoyando Fabricio con Adriano. De alguna forma van a hacer las entrevistas o las notas, la previa, porque ellos estarán en el estadio, en la preconcentración, en los dos lugares que han indicado. Muchas otras personas también han comprado sus entradas en Occidente. En Occidente está un poquito más caro. Parece que las entradas ya para la zona lateral sur, hacia la tribuna sur, ya están agotadas. Ya están comprando ya en la parte central de Oriente, donde está más de 100 soles. Y eso, de todas maneras, a algunos hinchas le está, digamos, de alguna forma los desanimando, pero de todas maneras harán el esfuerzo para que todos los andahuelinos hinchas apulimeños
que alentarán el día jueves a los Chancas. Va a ser histórico ese partido. Al final del Y estaremos programa atentos. vamos a tratar de entrar a Vamos a Joinas y visualizar. ver cómo están las entradas disponibles en Oriente. Así es. Vamos rápidamente solo para informar sobre el preolímpico que terminó el día de ayer con los dos últimos partidos. Brasil jugó frente a Argentina. Argentina le ganó 1-0. 1-0 fue suficiente para que Argentina lo elimine a Brasil. Y en el partido de fondo, Paraguay, jugando de visita allá en Venezuela, le ganó 2-0 a Venezuela. 2-0, y con estos resultados, campeón de este preolímpico sub-23, Paraguay con 7 puntos, segundo, Argentina con 5, y estos dos equipos clasifican a los Juegos Olímpicos de París 2024. Brasil y Venezuela quedaron eliminados. Buena actuación de Paraguay, que demostró durante todo el campeonato en qué nivel está. Y ojo, que de estos jugadores de Paraguay sub-23, muchos ya están en la selección de mayores. Y en las próximas clasificatorias, que se reiniciará en septiembre, muchos de estos ya van a estar en el equipo titular y va a ser un rival complicado. Mientras que Venezuela también ha hecho una muy buena campaña. Brasil creo que ha sido una de las peores campañas en estas categorías. En otra información, atención, mañana comienzan los partidos de octavos de final de la Champions. Muchas personas esperan estos partidos donde están los 16 mejores equipos de Europa, que empezarán a buscar en el partido de ida la clasificación a cuartos. Mañana habrá dos partidos, Copenhague con Manchester City y Leipzig frente a Real Madrid, 3 de la tarde, hora peruana. Y el miércoles habrá dos partidos, PSG frente a Real Sociedad y Lazio frente al Bayern de Múnich. Son los partidos de esta semana. La próxima semana habrá más compromisos para terminar con los partidos de ida. En lo que es Copa Libertadores también ya se acerca el partido de vuelta de Melgar, que este miércoles 7:30 allá en Arequipa jugará su partido frente a la Aurora. Recordemos que perdió 1-0 el miércoles pasado jugando de visita y creo que es un resultado manejable o tiene una mínima diferencia en contra. Para clasificar necesita ganar por 2 o más goles de diferencia el próximo miércoles, mientras que Cristal jugará el próximo martes, más o menos de acá a 8 días. El martes 20 jugará allá en Bolivia frente al Always Ready. Y Cristal, para el partido con los Chancas, parece que va a jugar con algunos suplentes. No sabe quiénes estarán teniendo su oportunidad. En lo que es la Liga 1, vamos rápidamente vamos con algunos comentarios para ya tocar los resultados que, atención, hoy terminó la fecha número 3 con el partido en Sullana, donde el equipo de Atlético Grau, sufriendo en los últimos minutos, ya casi en los descuentos, logró ganar 1-0 al equipo de Unión Comercio, sumar 4 puntos, mientras que Comercio se queda en los últimos lugares con un solo punto. Ya daremos a conocer en breve la tabla. Vamos con comentarios de nuestros seguidores. Cosme Segarra nos dice: buenas noches, amigos, saludos para todo Andahuaylas. Aimer Jopa, que también nos escribe muy seguido, nos saluda y nos pregunta: ¿cuántas entradas se han vendido en Lima para el partido de este jueves? No lo podemos saber, pero vamos a entrar al final del programa a la página de Joinas y ver cuántas butacas quedan disponibles, sobre todo libres en Oriente, del lado hacia sur. Así es, en esa parte. John Jopa también nos dice: Oshiro tiene que ser cambio frecuente en los Chancas, tiene que entrar bien. Juan Carlos Roldán: mucha polémica se está generando con el alza de las entradas y le echamos la culpa a la dirigencia de nuestro equipo y no debería ser así. Al que debemos de reclamar y exigir es a las autoridades porque tienen que reactivar el aeropuerto a la brevedad. Es verdad, Juan Carlos, o sea, en esa parte tienes mucha razón, ¿no? Chancas está haciendo el esfuerzo de pagar el charter y tiene que ver la manera de cubrir eso, y lamentablemente los que nos vemos afectados somos los hinchas, pues, ¿no? Pero es así como están las cosas ahora y esperemos que las autoridades se pongan las pilas pronto. Sí, creo que eso tienen que avanzar. Ojo que ya estamos ya casi a la mitad de febrero. Estamos ya 12 y febrero este año tiene 29 días y no hay nada concreto en relación a los terrenos del aeropuerto que ya debían estar saneados para que se pueda hacer la ampliación. Mientras tanto, va a ser muy difícil que vengan los aviones, digamos, comerciales, los aviones grandes, para que los equipos puedan viajar sin problemas. Ahora, seguimos con la duda en el caso de Cienciano, que recordemos que después de jugar los Chancas con Cristal, es el siguiente rival para el día lunes 26. Lunes 26, exactamente de acá a 2 semanas. De acá a 2 semanas, Cienciano toca jugar acá en Andahuaylas y no sabemos si Cienciano también va a venir en avión charter desde Cusco a Andahuaylas o vendrá vía terrestre. Eso vamos a tratar de confirmar mañana o mañana en horas de la noche para ver cómo se está coordinando
con la dirigencia de Cienciano para ya reducir costos. Sería lo más lógico que ellos viajen de repente, si va a ser el lunes el partido, sábado en la noche, amanecen el domingo, descansan todo el domingo y el lunes juegan y luego se van a Cusco, porque si no también va a ser un gasto bastante fuerte. Vamos con más comentarios ya para ir a los resultados de la fecha 3 de la Liga 1. Así es, Axel Gómez nos dice, buenas noches, saludos al programa. Hoy en Liga 1 Max están anunciando el partido de Sporting Cristal versus Chancas a las 2:45. Es verdad, eso lo hemos visto todos, pero parece que es un error simplemente Liga 1 Max, porque la programación, según la Liga 1 Te Apuesto, sigue siendo para el jueves a las 8 de la noche. En la página web de Join Us, las entradas siguen anunciándose para el 15 de febrero a las 8 de la noche. Y todas las personas que ya compraron su entrada tienen el ticket emitido como jueves 15 de febrero, 8 de la noche. Así es, el problema fue que recordemos que cuando se programó esta fecha número 4, hace ya como 2 semanas, se dijo que el partido iba el día jueves 15, pero a las 3 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. En algunas páginas incluso se mantiene con esa programación, pero Cristal ya hace muchísimo tiempo, más de una semana, reprogramó este partido para que se juegue en el Estadio Nacional, porque ellos, al ver que había mucha expectativa con el tema de los Chancas, sabían que el estadio Alberto Gallardo iba a quedar chico. Es un estadio pequeño y alquilaron el Estadio Nacional, porque en este caso Cristal es el local, al ver que había mucha expectativa, sobre todo para los hinchas de los Chancas, y se reprogramó para el día jueves 8 de la noche. Hoy también hemos visto, cerca del mediodía, antes del partido que vimos entre Grau con Unión Comercio, en los adelantos, en la promoción, en el canal Liga 1 Max, dice a partir de las 2:45 o 14 horas con 45 minutos en la antesala del partido para el jueves entre Cristal y los Chancas. Esperemos que para mañana, o de repente ya han corregido en estas últimas horas, tiene que haber una información correcta, porque esto genera confusión. Y muchos hinchas que querían sacar sus entradas, mucha gente que trabaja de día, se les complica. Pero también hemos ingresado a la página que vende virtualmente, también ahí dice claramente que es a las 8. También en una página que es seria, que es Ovación, que tiene programas de radio, aparte también tiene una página en internet, también dice que es 8 de la noche, así que con eso creo que ya no hay duda. Sí, justo acá les voy a proyectar. Este es el link actual de Join Us, del partido de Sporting Cristal versus Chancas. ¿No? Y acá bien claro sigue diciendo jueves 15 de febrero 2024, 8 de la noche. Y la pantalla acá, la imagen también dice lo mismo, ¿no? Sporting Cristal versus los Chancas C&C, 15 de febrero, 8 p.m., Estadio Nacional. Y las entradas se siguen vendiendo con ese horario. Para mí ha sido simplemente un error del editor de Liga 1 Max, del canal de Liga 1 Max, que ha confundido un poco a la hinchada, pero yo creo que el partido va de todas maneras a las 8 de la noche. Sí, posiblemente ya en estas últimas horas ya se habrán dado cuenta, habrá habido llamadas del mismo Cristal porque está promocionando un partido en otro horario diferente y eso tampoco no le conviene a la empresa televisora. Y mañana estaremos atentos para ver si es que ya corrigen esos adelantos y la promoción del partido. Ahora sí vamos a lo que es el fútbol profesional Liga 1, que se jugó desde el día viernes. Vamos rápidamente con los resultados, con breves comentarios de lo que fueron los partidos. Empezó el viernes donde UTC sorprendió jugando en Cajabamba, le ganó por una goleada, 4-0 a César Vallejo. Y hablando de Vallejo, aprovechar este momento, el caso de Paulo Guerrero. Hace más o menos a las 9:39 apareció una información donde Paulo Guerrero ya habría informado a los dirigentes de Vallejo que no va a cumplir su contrato, no va a ir a jugar allá a Trujillo y estaría asumiendo la penalidad o la indemnización millonaria que tendría que darle al equipo de Vallejo, que ya está utilizando su nombre, su marca, su imagen, para hacer campañas en beneficio de sus empresas, en este caso de la universidad. Y esto seguramente va a generar un problema legal para ver qué pasa cuando un jugador firma un contrato y no cumple. Vallejo podría pedir una cantidad bastante fuerte que podría complicar a Guerrero. Creo que el tema de fondo es el tema de la inseguridad que hay en Trujillo, que no es de ahora, sino hace muchísimo tiempo. Y como saben que Guerrero va a ganar más de $100,000 y con todos los lujos, creo que él no se va a sentir tranquilo, así que tenga sus personas de seguridad. Parece que ese es el tema de fondo y conversando con su familia. Al parecer se había filtrado parte del contrato también. Eso estaban repitiendo mucho en redes hoy. Sí, porque se sabía que tenía un sueldo bastante alto, más de $100,000, más la casa de lujo de campo, más la seguridad, los pasajes y todo lo que ha pedido seguramente Guerrero para firmar, pero lo que no
no sabía de repente la dirigencia de Vallejo de que Guerrero se iba, digamos, o dar un paso atrás o arrepentirse de este contrato, y esto seguramente en estos días va a tener que ver la forma de resolverse. De repente conversan, pero Vallejo no se va a quedar con las manos cruzadas, va a exigir una indemnización porque queda muy mal ante sus auspiciadores, ante sus hinchas, ante la misma población de Trujillo que estaban esperando. Dijeron, recordemos que todavía iba a llegar la semana pasada, luego dijeron que para hoy día 12 que iba a ser, o para mañana martes 13, pero ya estas últimas declaraciones de Guerrero estarían trayendo abajo este contrato y ya será un tema legal que se resolverá en los próximos días. Hablando ya de otro partido, el viernes, recordemos, Cienciano, jugando en Cusco, empató con Cristal. Prácticamente Cristal empató, faltando pocos minutos, un descuido de la defensa que el goleador Cauterucio anotó y el partido terminó 2-2. El sábado se jugó un partido en Arequipa donde Melgar también sufrió mucho para ganar a Alianza Atlético de Luciana. A Alianza Atlético le anularon un gol por el tema del VAR y también por el tema del VAR cobraron penal en el minuto 95 a favor de Melgar, que Bernardo Cuesta hizo efectivo. Ganó 1-0, logrando sus 3 primeros puntos Melgar de Arequipa. Luego, el partido que se jugó en Trujillo, donde el equipo de Carlos Amanucci era el favorito frente a Comerciantes Unidos, pero este equipo de Cutervo logró ganar 3-1 allá en el Estadio Mansichi. A los 2 minutos, un pase en profundidad, sale muy mal el arquero y Matías Sen, que es el goleador, le puntea la pelota, anota el 1-0. Luego, al minuto 20 del primer tiempo, un contragolpe bastante rápido, donde este jugador Piero Magallanes da un pase en profundidad para el colombiano Edgar Lastre, quien supera a Vidales, que había ido a marcar cuando él es delantero, y anota el 2-0. Luego viene el descuento a través de penal con Matías Zúcar al minuto 32 y al minuto 67 un centro del sector de Oriente y Matías cabecea solito, nadie lo incomoda, un cabezazo cruzado a la mano izquierda del arquero, anota el 3-1. Buen triunfo para Comerciantes y preocupación en Manucci, donde Franco Navarro no sabemos qué va a pasar. Recordemos que cuando los entrenadores no tienen resultados, se van rápidamente, como ya comentaremos en el caso de Garcilaso. Luego, el sábado en la noche, el clásico del fútbol peruano se jugó en el Estadio Nacional con presencia de muchísimo público, hinchas de Alianza, comunicados previos a este partido de ambas directivas, indicando a Alianza que no se iba a permitir que ingresen dirigentes, solo el equipo y su comando técnico. La U también respondía con otro comunicado indicando que eso no estaba en las bases, que tenía que haber una multa, y al final se jugó el partido. Alianza jugó buscando el compromiso para buscar el gol, pero Universitario, en la primera jugada de peligro, en la primera oportunidad que tuvo, una jugada por derecha, donde la pelota le dan el pase para Jairo Concha, que no se ve exactamente si la pelota sale hacia lateral. El juez de línea estaba muy cerca, menos de 2 metros, y continúa la jugada. Viene un pase para el Oreja Flores. Oreja Flores le da en primera dentro del área para la velocidad de Andy Polo, y Andy Polo ante la salida y que llega muy tarde Aldair Fuentes a cruzar en esta jugada, y el arquero Sarabia creo que acá comete un error de no quedarse en su palo, porque el arquero en esa jugada tiene que morir, como siempre se dice, en su palo. Él piensa que viene un centro, se abre un poquito y la pelota exactamente entra entre el palo izquierdo y el cuerpo de Sarabia, anotándose el único gol del partido. Luego Alianza intentó buscar por todos los medios, no lo consiguió en el primer tiempo. En el segundo tiempo se fue con todo, parecía que se venía el empate, se fallaron algunas oportunidades como Waterman, como Barcos, y comete un error infantil Giovanni Ramos, quien al verlo a Calcaterra casi en el lateral, le manda a la pelota, pero con la intención de hacerle daño. El árbitro prácticamente sin dudar le saca tarjeta roja. Eso fue clave, donde Alianza se quedó con 10 hombres, era difícil ya poder buscar, aún así lo intentó, generó algunas ocasiones de gol, pero estaba muy expuesto para un contragolpe y precisamente un pase en profundidad para Rivera, el arquero Sarabia sale como atropellando al delantero. Inicialmente el árbitro Aro no cobra ninguna falta, luego le llaman del VAR y le sacan tarjeta roja al arquero Sarabia y tuvo que ingresar, o tuvo que uno de los jugadores, porque ya no se podía hacer otro cambio, y Adrián Arregui se pone la camiseta y... No. Perdón, Freites, sí, el defensa. Tiene razón. El defensa Freites, Juan Pablo Freites, se pone la camiseta de arquero y cometió hasta 2 errores. En una que pudo ser un gol
Y cuando ya estábamos en los descuentos, una jugada por derecha de Gaby Costa, un centro con mucha potencia que nadie puede evitar, y Barcos anota el gol. Festeja la hinchada de Alianza, pero también le llaman del VAR al árbitro y se ve claramente que una parte del codo, casi una parte del hombro, estaba adelantado y anulan el gol. Pero en el partido hubo una falta clarísima del defensa, en este caso de Universitario, el paraguayo. Riveros se va con todo a derribarlo a Waterman, olvidándose la pelota. Pero el árbitro no cobra nada, todos reclamaban penal y al final recién están analizando que es una falta grave porque no va la pelota, va de frente a atropellarlo, a chocarlo a Waterman y eso no se cobró. Pero así es el fútbol, en esta oportunidad ganó Universitario. El domingo se jugaron los otros partidos. Atención, el día domingo, el equipo de Boys jugando en el Callao le ganó 2-0 a Garcilaso. 2-0 goles de Pablo Bueno y Fabricio Roca al minuto 96. La anécdota de este partido fue de que Roca pateó 3 veces el penal. 1, que se adelanta a Penny, se repite la jugada. 2, hay invasión del área, también se anula. Y en la tercera recién anota Fabricio Roca el 2-0. Y con el resultado lo sacaron al director técnico Amelí, quien perdió los 3 partidos para Garcilaso. Y siempre es así, si no le va bien a un equipo, al que le cortan la cabeza es al entrenador. Seguramente en estos días anunciarán quién estará asumiendo esta dirección técnica de Garcilaso. Huancayo, en horas de la noche a las 6 el día domingo, ayer le ganó 2-0 a Cusco Fútbol Club. En este partido fue clave la expulsión del arquero Solís de Cusco Fútbol Club, que se salió del área, venía el delantero y lo atropelló. Y eso consideraron una falta grave y tarjeta roja. Se quedó con 10 hombres y de eso aprovechó Huancayo con gol de Ray Gómez de cabeza al minuto 44 y Luis Benítez ya al minuto 87 de media vuelta dentro del área anotando el 2-0. Y el partido que ya en breve comentaremos de los Chancas en el estadio de los Chancas ayer. Los Chancas le ganó 2-0 al ADT de Tarma con goles de Ruiz Díaz minuto 70 y Ángel Ledesma minuto 80. 2-0, triunfo importantísimo. Hoy se jugó el partido programado para que termine la fecha número 3 allá en Sullana, donde el equipo de Atlético Grau jugó de local frente a Unión Comercio. Partido muy parejo, ambos tuvieron algunas oportunidades, incluso Grau tuvo una oportunidad de penal que el arquero Ignacio Barrios atajó. Parecía que terminaba 0-0 y un tiro de esquina. Aparece el jugador Bandieira, la defensa de Comercio, no marcas, todos se van hacia atrás, dejan un espacio vacío y fusila ya muy cerca al arquero Barrios y anota el único gol del partido al minuto 91. Y con este resultado Grau le gana 1-0 a Unión Comercio. Con estos resultados, para ir a los comentarios, la tabla ha quedado primero, Universitario con 9, igual que Huancayo con 9. Los dos equipos con puntaje perfecto. Tercero, muy bien, ahí Universitario pisando fuerte y Sport Huancayo también ganando incluso partidos de visita. Le ganó Garcilaso en Cusco. Y creo que en Huancayo siempre va a ser difícil, un rival que en los últimos años siempre ha sido un rival complicado, ahora que está con Wilmar Valencia como director técnico. Tercero, Cristal con 7. Cuarto, UTC también con 7. Quinto, los Chancas. Ojo, que los Chancas 6 por diferencia de goles. Está quinto con 6 puntos. Que pudieron haber sido 7, que pudieron haber sido 9. Imagínense con 9. Lamentablemente no se pudo manejar, pero eso es parte de la experiencia, hay que aprender. Sexto, Comerciantes Unidos también con 6. Séptimo, Alianza con 6. Luego está octavo, Cinciano con 5. Noveno, Cusco con 4. Grau también con 4. Más atrás, Melgar con 3. Boys con 3. Vallejo con 3. Comercio con 1. Alianza Atlético con 1. ADT con 1. Manucci con 1. Y Garcilaso con 0 puntos. El único equipo que no ha logrado sumar es Garcilaso, que tiene 0 puntos. Mientras que ya los punteros tienen 9. Ya le sacaron 9 puntos de ventaja. En el caso de los Chancas, está en el quinto, por encima de muchos equipos. Tiene que mantener esa posición. Ganando los partidos local y robando algunos puntos de visita, los Chancas estará siempre, digamos, a media tabla, por lo menos con tendencia hacia arriba. A ver, pero falta mucho. Hay que tener un poco de cautela. Falta mucho. Porque nos han tocado dos rivales que no son de los más duros. Unión Comercio, a las justas, ha sumado un punto en lo que va de estas 3 fechas. Y ADT de Tarma, la misma historia. Entonces tenemos que ir todavía con mucha cautela y no tenemos que olvidar que nos falta reforzar el medio campo. Así es, falta mucho en el campeonato. Un volante contención más en el medio campo, si no nos va a costar mucho el campeonato. Es un campeonato muy largo. Pero es importante ganar los partidos de local. Sea por supuesto, con cualquier rival, Garcilaso no pudo ganar sus partidos de local. Cinciano solo pudo ganar 1.
Otros equipos, como Manucci, tampoco pudo ganar 2 partidos de local. Perdió con la U, perdió con Comerciantes Unidos. Creo que ganar de local siempre es importante y eso permite sí, sumar supuesto. 3 puntos y frente casi a rivales directos. Así que es otro tema. Vamos ya con la programación de la fecha número 4, cuarta fecha, que se jugará a partir de este jueves. Partido en el Estadio Nacional, donde también tocaremos en breve. 8 de la noche, Sporting Cristal frente a los Chancas 6C. El debut del equipo andabolino en Lima en este año 2024. Primera vez que un equipo andabolino y apurimeño juega una Liga 1. El viernes 16, Un partido partido de Liga 1 en Lima. en Lima, por eso me Primera refiero. Primera vez, debuta en Lima. Luego, viernes 16, 2:30, Alianza Atlético frente a UTC. El sábado, en Tarma DT con Manucci. En Cusco jugará Cusco Fútbol Club frente a Garcilaso, entre dos equipos cusqueños. A las 8 de la noche, un partidazo se viene el sábado 17 en el Estadio Monumental. Universitario frente a Melgar. Domingo 18, Alianza jugará allá en Tarapoto frente a Unión Comercio, 2 de la tarde. 5 de la tarde, Cinciano en Cusco frente a Boys. 7:30, Vallejo frente a Sport Huancayo en Trujillo. Y el lunes termina la fecha número 4 en Cajabamba, donde Comerciantes Unidos jugará frente al Atlético Grau de Piura. Vamos a los comentarios para luego ya ir con todo con el partido de los Chancas del día de ayer. Así es, Dante Vázquez nos dice: buenas noches, profesor. ¿Por qué no transmitieron el partido del domingo? Como les repetimos, la federación nos ha indicado que estamos prohibidos de transmitir por redes sociales. Solo se transmite por radio. Solamente nos permiten Radio transmitir en vivo por radios locales. En audio. Y todos los partidos los estamos transmitiendo por Radio Andahuaylas 106.5 FM. Solo para la sintonía, digamos, regional. No permiten por internet, lamentablemente. Sin embargo, vamos a hacer transmisiones previas al partido desde fuera del estadio, que eso sí se nos permite. Y las transmisiones de la conferencia de prensa la conferencia de prensa o la zona mixta post partido, que justamente fue así el video de entrevista que hicimos después del partido a Kevin Becerra, Marlon Ruiz Díaz y Ángel Edesma, que seguramente lo vamos a pasar más adelante. Que ha tenido mucha repercusión, ha tenido mucho alcance. Muchas personas han visto estas entrevistas de André y de Frecuencia Deportiva. Juan Fico Burgos nos dice: cada partido nos está costando más para conseguir buenos resultados. Es verdad, pero también hay que ser claros de que ADT ha sido un equipo más duro en comparación a Unión Comercio. Creo que la altura para ADT sabíamos que no le iba a afectar absolutamente en nada, porque Tarma con Andahuayla son prácticamente el mismo clima. Son ciudades de sierra a la misma altura y el equipo de ADT viajó en avión, no tuvo ningún desgaste. Viajaron desde Jauja hasta Andahuaylas en avión y eso se reflejó en la cancha. En breve ya vamos a comentar sobre el partido analizando a cada uno de los jugadores. Eric Yuto nos dice: excelente programa. Hurtado Silvera, saludos desde Lima, nos dice. Raúl Quispe: Chancas en la tabla por encima de los 3 equipos cusqueños, mantengamos esa regularidad, aún hay mucho por jugar, es verdad. Muchísimo falta. Daniel Quispe: saludos, aquí en Lima ya formalizamos la barra Unión Chanca. Muy bien, que tenga esperemos personal sacar jurídico. un buen resultado para el jueves. Raciel García, Raúl Tito y Alfa Geme pueden ser buenos refuerzos. Alfa Geme es el nombre Alfa Geme creo que es el hombre indicado, ¿no? Ese volante contención que nos está faltando. Y Andy Polar también puede ser una muy buena Andy opción. Polar puede aportar mucho en el ataque. Joven y conoce la altura. Juan Carlos nos dice: va a ser duro incluso sumar de local por la cantidad de equipos de altura que hay en la Liga 1 este año. Es verdad, hay 9 equipos de altura. Estamos 50%. Y a esos 9 equipos de altura no le va a costar venir a jugar a Andahuaylas, porque la mayoría de esos equipos incluso están por encima de Andahuaylas, ¿no? Los 3 equipos de Cusco. Un equipo que queda ahora de Junín, que es Huancayo. Los 2 equipos de Cajamarca. Arequipa, Melgar. De Arequipa, Melgar. Y ahí terminamos. Son los 8 rivales que tenemos. 3 de Cusco, 2 de Cajamarca, 5. Más Melgar. Luego está Huancayo y ADT son 8. Con nosotros somos 9. Correcto. 9 equipos de altura, 9 equipos del llano, incluido Tarapoto, que es de la selva. Así es. Cosme Segarra: amigos, analizando el partido de ayer, a pesar de que se ganó, el rendimiento del equipo fue flojito. Si salimos con esa actitud el jueves, los de RIMAC nos van a llenar la canasta, dice. Sí, el partido con Cristal sabemos que es súper complicado. Cristal en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 años, siempre ha estado en los primeros lugares. Es más, en los últimos años ha logrado títulos importantes. Casi siempre está en la final, semifinal y siempre jugando Copa Libertadores. Es un equipo que también trabaja mucho en menores, tiene nuevos canteranos en su equipo titular y contrata casi siempre, acierta. Ahora que ha contratado a este delantero bastante peligroso y goleador, que en 3 fechas ha hecho 7 goles.
una máquina, Cauterucho. La verdad, Y el hay mejor que tener mucho 9 cuidado hasta con el eso. momento. Hay que tener mucho cuidado con ese delantero. Cualquier oportunidad dentro del área va a ser complicado, así que los defensas tienen que analizar a este jugador y estar atentos. Ahora sí vamos ya a lo que fue el partido ayer en el estadio Los Chancas, partido programado a domingo. Todos hemos estado contentos de que sea domingo, pero también se ha cruzado este domingo 11 con las festividades del carnaval, que es bastante tradicional en nuestra provincia, en toda la región, donde muchas personas incluso viajan de otros lugares para celebrar su carnaval en su tierra. Y esto comenzó desde el viernes, sábado, hoy día también siguen las fiestas, mañana, toda esta semana, sobre todo en ciudades o cercanas de los distritos están celebrando. Ojo que en Sajay es el viernes, que también genera mucha expectativa, mucha gente se está listando. Así que eso creo que ha sido uno de los factores que la hinchada no asistió en forma masiva al estadio. El otro tema, de todas maneras, es el costo. Subió en el tema de Occidente. Se mantuvo las entradas con el partido de comercio donde Oriente era 50, Norte, nos referimos a las entradas virtuales, 30, y en Occidente contra comercio era 50, ahora era 60, 10 soles más. Y la novedad para este partido segundo de local fue de que los niños pagaban el 30% hasta 12 años, 30% menos. Y sobre ese tema, un llamado a la dirigencia, un error garrafal desde mi punto de vista, han hecho que mucha gente compre su entrada para niños de 6, 7, 5 años. Y mucha gente no llevó a sus hijos. Y faltando 2 horas antes del partido, lanzaron un comunicado de que los niños menores de 8 años entraban gratis. Y eso no está bien, pues, en absoluto, ¿no? Esa plata ya no se la van a devolver a las personas que ya compraron las entradas. Ya se espantó a mucha gente también que prefirió instalar su DirecTV que pagar la entrada de su niño. Esperemos que la dirigencia planifique mejor la comunicación para el próximo partido y la información sea clara con mayor anticipación. Sí, debió ser con toda claridad. Niños de cuánto hasta cuántos años pagan el 30% y solo se aclaraba de que de 12 a más pagaban su entrada completa, pero luego dijeron que era de 13. Otros dijeron que desde los 10 años van a pagar, menores no. Otros decían de 2 a más y esto generó mucha confusión, como dice André, y muchas personas mayores no llevaron a sus hijos porque les iba a costar demasiado, pero muchos niños quieren ver el fútbol, es un deporte sano, en vez de que estén en los juegos, etcétera, o en su celular. Creo que para la próxima, que será el partido frente a Cienciano, la dirigencia tiene que ser claro desde el inicio. Y creo que las entradas deben mantenerse como fue en el partido de comercio y que los niños tengan una entrada general, no en porcentaje de las tribunas que van a elegir. Debe ser como en otros lugares. En Cusco, si no me equivoco, son 10 soles, máximo 15. Todos los niños pagan esa cantidad y creo que sería más fácil de controlar. Pero también hay que indicar que para este partido los mayores de 65 también tenían descuento. Y la dirigencia en este momento debe tener un cuadro estadístico. ¿Cuántas personas mayores de 65 ingresaron con ese descuento? ¿Cuántos niños pagaron? Y más o menos cuánto fue la recaudación en comparación al partido frente a Comercio, donde el estadio estuvo casi lleno, un 95-96%. Ayer el estadio estuvo norte, la parte alta lleno. La parte baja de norte estaba más o menos a un 50%. Occidente, un 35%, máximo 40%. Oriente, hemos visto las imágenes de la televisión, habría unos 30-35%. Y eso económicamente es bastante considerable. Y mucha gente en el cerro. La gente en el cerro sí no faltó, por lo menos entre 500 a 1000 personas. Así es. Y bueno, hay que también ser conscientes que la dirigencia está aprendiendo, ¿no? Todo esto es un proceso de aprendizaje. Somos un equipo totalmente nuevo. Estas cosas. Entonces, no solamente para los jugadores, no solamente para la hinchada, sino también para la dirigencia. Y son errores producto de la inexperiencia. Vamos a ir aprendiendo, yo estoy seguro que se va a ir corrigiendo. Por lo menos el acceso ha mejorado. Yo he visto que por cada puerta le habían partido como en 2 accesos por puerta. Por lo menos en Pampachiri, por la puerta oriente, la reja se podía hacer cola de 2 lados, ¿no? Por derecha y por izquierda. El que tenía complicaciones para el acceso era en norte. Como había mucha gente ha hecho su cola media hora o 1 hora, creo que debía ser un poco más ágil para que ingresen más temprano y cuando ya en la parte alta se llenó ya no permitieron que suban. Todos tenían que ir abajo y de abajo no se ve tan bien porque está la malla y el otro arco prácticamente es muy lejos para poder observar. Pero por eso mismo también se cobra más barato. Julio Palomino nos dice, Mogollón es mejor que Gamarra. ¿Qué ha hecho para estar en la banca? A ver, yo no sé si mejor o peor. Yo creo que los dos tienen un buen nivel y Gamarra está en crecimiento. Además, Gamarra es zurdo. Muy bien. Y Gamarra es titular porque es zurdo. Su perfil zurdo. Entonces, Gamarra tiene que jugar con el perfil izquierdo y Becerra tiene que jugar con el perfil derecho. Y Becerra está también en un nivel en alza, ¿no? Está mejorando.
Además le preguntamos en la conferencia justamente a Becerra cómo se estaba compenetrando con Gamarra, cómo se estaban comprendiendo ahora que están jugando recién prácticamente 3 partidos. Dijo que sí, es un buen muchacho, escucha los consejos, dijo, y que cada vez más van a automatizar su juego, van a tener una coordinación casi de memoria y eso va a ser muy importante en el tema defensivo. ¿Cuántos años tiene Kevin Becerra? Exactamente en este momento te Ya, digo. bueno, ¿y Carlos Gamarra cuántos años tiene? Tiene 23, este año cumple 24, Gamarra, bastante joven. En el caso de Mogollón sí tiene ya Kevin más de Becerra 30. tiene 28 años. Acá tenemos Kevin el Becerra cuadro. tiene 28 y Gamarra tiene 24, ¿no? Kevin Steven Becerra nació el 5 de enero del 96. Acaba de cumplir 28 años. El 5 de 28 enero años, acaba de hace cumplir poco, 28. años. Mientras que en el caso de Gamarra nació el 3 de enero. También cumplió el 2000, cumplió 24. Exactamente, tiene 24. Y Becerra tiene 28. En el caso de Mogollón, sí tiene ya 31 años. 31 años, cumplirá 32 en octubre. Y su reemplazante natural, en este caso de Becerra, sería Mogollón. Pero Mogollón de repente en algún momento podría apoyar en el medio campo. Podría Eso ser es una lo que prueba. hemos planteado. O sea, Es una si es que posibilidad. realmente en estos partidos no vamos a tener ese volante de contención que nos ayude a cerrar un partido, puede entrar Mogollón a ayudar a Rudy Palomino. O bueno, Claro, para que mantener el Mogollón resultado. entre como back central y Kevin Becerra que suba a apoyar a Rudy Palomino. Esa es una de las funciones que podría tener Mogollón este año. Creo que sería muy arriesgado, en mi opinión, de que Becerra vaya al medio campo. Creo que Mogollón debía ir al medio campo porque ya Gamarra con Becerra se van comprendiendo. También es verdad que el año pasado la pareja de centrales era Gamarra con Mogollón, pero eso ya lo tiene que evaluar el profesor Juan Carlos Basalar. Vamos ya al 11 que presentó Juan Carlos Basalar precisamente el día de ayer, donde no hubo muchas novedades, solo el ingreso desde el minuto inicial de Axel Chávez. En el arco estuvo Daniel Ferreira, en la defensa por derecha Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra con Carlos Gamarra centrales, por izquierda Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino en la función de marca, con Diego Carabaño también apoyándolo por momentos en esa función. Por derecha Carlos López, por izquierda Abel Casquete, un poco más adelante José Manzaneda y como único punta de lanza, como centro delantero, Alan Murialdo. Director técnico Juan Carlos Basalar. Recordemos que se hicieron cambios durante el partido en 3 ventanas, como permite el reglamento. Al minuto 59 hizo un doble cambio el profesor Basalar. Ingresó Ademar Robles por Carabaño y Osiro Takeuchi por Manzaneda. Ese fue el cambio al minuto 59, cuando el partido estaba todavía 0-0. Luego al minuto 73 otros 2 cambios, cuando ya el equipo estaba ganando 1-0. Ingresó Ángel Ledesma por Casquete y Joé Martínez por Ruiz Díaz, por el tema del estado físico del cansancio. Y al minuto 84, ya como más o menos reforzar la defensa, ingresó José Luján por Axel Chávez. Ese fue el equipo de los Changas. Mientras que el equipo de AET puso al siguiente 11. Pedro Díaz en el arco, Gunrun Choi, Alex Rambal, John Narváez y Jimmy Gamero en la defensa. En el mediocampo Edson Auber, Víctor Cedrón, Fernando Berzano, un poco más adelante Ángel Quiñones, que jugaba por derecha, Joao Rojas casi un poquito detrás del punta, y como único delantero Hernán El Charapa Rengifo. Director técnico Carlos Decio. Ingresaron Posito, Pérez, Inga, Vargas y González. Ese fue el equipo de ADT. Y hablando ya del compromiso, empezó el Podemos partido. ir analizando línea por línea, ¿no? Vamos. Arranquemos por el arquero. ¿Cómo viste a Daniel Ferreira? Ferreira, en mi opinión, ayer se hizo un buen partido. Estuvo atento a los momentos que exigía el rival, sobre todo con disparos de media distancia, de fuera del área. Fueron varios fuertes disparos, cañonazos, que él tuvo que desviar hacia un costado. Y se nota toda la experiencia, ¿no? Siempre rechaza los balones hacia las bandas. Hacia el costado. Nunca da rebotes al medio. Daniel Ferreira eso lo tiene muy claro, como mandan los libros. Es una parte Siempre de la técnica. rechaza, se vuela, se estira y lanza el balón hacia las bandas, hacia los Claro, laterales. porque evita el peligro, porque si rechaza hacia el centro, un segundo toque se estaría complicando. Creo que también la función que tiene Ferreira no solo de evitar el gol, sino también de ordenar desde atrás al equipo y mantener un liderazgo, porque es el mayor de todos. Él ya tiene 41 años, tiene tanta experiencia que todos lo respetan, lo escuchan y eso creo que es importante en un equipo. Luego, por derecha, ¿qué te pareció Marlon Ruiz Díaz, que jugó su tercer partido con los Chancas y 2 goles, siendo marcador derecho? Sí, Marlon está también en alza. Está en alza, yo creo que se está adaptando mejor a la altura. Todavía le falta mejorar el aspecto físico. Todavía no está llegando a poder completar los 90 minutos. Se nota ya que le cuesta los últimos minutos y normalmente el profesor lo termina cambiando, ¿no? Pero en general
Marlon, muy bien. Muy bien y ya tiene 2 goles en esta Liga 1. Así es, Marlon Ruiz Díaz está atento, ya se va comprendiendo cada vez más con López por la derecha, cada vez que le da el pase, él también acompaña para poder recibir el pase, o si no, como el día de ayer, en la jugada que se produjo precisamente al minuto 70, da el pase Ruiz Díaz a López, López hace el centro, Murialdo hace el pase de cabeza, casi alcanzando con un esfuerzo, donde Takeuchi no sabe qué hacer, la pelota se le pasa, trata de disparar, pero estuvo atento atrás. Marlon Ruiz Díaz hace un potente disparo, anota el gol. Así que Ruiz Díaz creo que va en alza. Lo que le está faltando de repente es sostener los 90 minutos. Para eso tiene que seguir trabajando. Cuanto más tiempo pase acá en Andahuaylas, ya estará adaptado al 100%. Y creo que cuando esté en su máximo estado físico, en su mejor estado físico, va a ser un aporte importante durante los 90 minutos. ¿Cómo viste a los backs centrales, Kevin Becerra y Carlos Gamarra? Bastante bien. Bastante bien ambos. Se complementan mucho mejor. Nos dan ya mayor seguridad. Es verdad que ellos cometían algunos errores en salida, pero era producto de la presión de ADT. Además, ellos tenían que intentar pases de 30 a 40 metros y eso no es tan fácil. Hay que tener mucha técnica para poder avanzar rápidamente de la defensa hacia el ataque. En algunas oportunidades, como estamos comentando, el pase iba al rival, pero en línea general creo que van mejorando y eso creo que es importante. Juan Palomino Ortiz nos dice, para mí, Marlon el mejor. Le puso muchas ganas. Importante también su opinión. Por izquierda, Axel Chávez también me sorprendió, jugó mejor. Creo que es su mejor partido hasta el momento, incluso desde el año pasado de la Liga 2, porque fue frente a un rival complicado. Este jugador Quiñones, que jugaba por su lado, permanentemente lo tenía, digamos, concentrado para que lo pueda marcar. Muy preocupado, no tenía la libertad de salir. Y en algunas ocasiones del partido, en algunos pasajes, también se vio su velocidad. Había unos pases en profundidad, él llegaba con mucha anterioridad y hacía la simple. Rechazar hacia un costado o sacarla de la zona de peligro. Buen partido de Axel Chávez. En el mediocampo, ¿qué te pareció Rudy Palomino, ya un jugador que los que conocemos cómo son sus características? Rudy Palomino, yo creo que está también en alza y no parece que le esté costando mucho la diferencia entre Liga 1 y Liga 2. Sí, él físicamente siempre está preparado, está adaptado al 100% a la altura, él es de Cusco y en los primeros partidos de los amistosos a veces cometía algunos errores, pero poco a poco ya está llegando a su nivel, está teniendo la confianza y de todas maneras también le está faltando de repente un apoyo más en el medio campo, que debía ser Diego Carabaño, que a propósito del día de ayer no fue de sus mejores partidos. No sé qué está pasando con Carabaño, porque el primer partido con Comercio sí jugó muy bien, unos pases precisos, pero también hay que considerar que el otro equipo marcaba mucho. Es que en este partido ADT dominó el medio campo. Sí, controló porque ellos jugaban casi Tenían con 5. superioridad numérica, porque ¿qué pasaba? Ellos defendían con 5, ¿no? Cuando tocaba defender se paraban 5 atrás. Rambal, Urunchoy, Narváez, por izquierda Berzano y por derecha Gamero. Pero cuando tocaba salir a presionar o atacar, Berzano y Gamero se sumaban como volantes, ¿no? Sí. Entonces tomaban las bandas y en el medio quedaban muchos hombres de ADT. Y cada vez que el equipo de ADT tenía la pelota, le daban para Cedrón y Auber, que son los más técnicos en esa posición, con pases de larga distancia y también disparos de media distancia. Auber siempre ha sido un buen jugador con pierna izquierda, que era siempre peligroso. Acá Sergio Humérez dice, Rudy Palomino está de bajada. Yo no concuerdo con esa opinión. Para mí Rudy Palomino está manteniendo por lo menos el nivel del año pasado y no me parece que le esté costando la Liga 1. Y además va a ir mejorando y hay que considerar que es el único volante de contención que tenemos. Es verdad que Diego Carabaño también marca, también apoya en la marca, pero Rudy Palomino es el que tiene que cubrir más atrás, es el que se mete a veces entre los centrales. No recuerdo quién salió de sentido unos minutos, creo que Gamarra o Kevin Becerra en el partido. Y Rudy Palomino iba a cubrir esa banda. Becerra salió con poco sentido. Claro, salió Becerra unos minutos y Rudy Palomino iba a cubrir de back. Imagínense con esa talla. A veces cuando Axel Chávez se proyectaba y la perdía arriba, Rudy Palomino hacía el trabajo de cubrirlo. Entonces, tiene un despliegue físico muy importante Rudy Palomino. Además, es un jugador que tiene buen quite. Casi siempre cuando es un mano a mano, tiene muchas probabilidades de quitar la pelota, por lo menos puntearla, evitar que el otro equipo se vaya al ataque. Eso es importante y también tiene muy buen servicio de distancia. Y eso lo trabajan en la semana. Lo trabajan. Siempre lo vemos en los entrenamientos. Al final, a Rudy Palomino lanzar mucho. Lanzar pases largos de 40, 30, 50 metros. A las puntas. Entonces lo entrena. No solamente es un jugador que recupera, sino también es un jugador que tiene buen pase largo. Y sí, eso suma si consideramos cuál es la forma de jugar de Chanca. Lo que falta de repente es cuando se juegue de visita con rivales complicados como será este partido frente a Cristal, de que Rudy Palomino tenga un apoyo. Estamos sugiriendo a la dirigencia que pueda contratar un jugador
de condiciones parecidas o de características parecidas en la contención, que podía ser Alfa Geme. El tiempo está corriendo, el libro de pases cierra el 26 de febrero. 26 de febrero. 2 semanas exactamente. En el partido que jugaremos con Cienciano, ese día se cierra el libro de pases 12 de la noche. Luego vamos ya a la actuación de López. ¿Qué te pareció López? Carlos López, como siempre, nos tiene acostumbrados, desequilibrante, pesado para el equipo rival, que genera mucho arriba y también da un respiro, ¿no? A veces está solo y él con un poco de gambetas, medio que hace tiempo por la banda hasta que pueda subir Murialdo, hasta que puedan subir los demás jugadores y se busque crear peligro. Y de hecho, participa también en el primer gol con el centro a Murialdo previo al gol de Marlon Ruiz Díaz. Sí, Carlos López es un jugador que mantiene siempre su regularidad desde el año pasado. Por eso nosotros nos alegramos cuando renovó con el equipo, porque parecía que se iba precisamente a este equipo de AET. Y Carlos López demuestra en su juego mucha rapidez, mucha velocidad, es bastante inteligente y técnico. Casi siempre por derecha, cuando hace su jugada, entra en diagonal y lo saca rápidamente a velocidad a sus rivales. Y espera que los jugadores puedan estar en su posición como Muriel o como Casqueto o cuando estaba Oshiro Takiuse. Y creo que es un jugador que va a seguir dando mucho en el equipo. A veces le cometen faltas. Le van con todo y seguramente los otros equipos ya lo están revisando, lo están analizando. Ya cuando les toque jugar van a hacer una marca más a presión, tratando de neutralizarlo. Y aprovechando que tocas el tema de que Carlos López estuvo muy cerca de irse a ET, según los rumores que habían en la pretemporada, si hacemos la comparación hombre con hombre, Carlos López versus Quiñones, el que juega en la posición de Carlos López en ADT de Tarma, Carlos López estaba mucho mejor físicamente que Quiñones. Ni hablar. El jugador de ADT que hace de Carlos López, que es Quiñones, se cansó y lo tuvieron que sacar pronto. Ecuatoriano parece que es. Y también lo importante de López es que tiene muy buena asistencia. El año 2023 en la Liga 2 creo que fue el que tuvo, no me equivoco, cerca de 15 o 16 asistencias y muchos goles. Y en esta oportunidad también apareció con el centro para el gol de Marlon Ruiz Díaz al minuto 70. A ver, Casquete creo que el día de ayer no estuvo tan fino como en los partidos anteriores. También tuvo mucha marca, es verdad, pero siempre tiene movilidad. Entra en diagonal, se junta con López, se junta con Manzaneda, a veces va hacia el centro, con Carabaño. Y creo que es un jugador que en cualquier momento puede aparecer. Y ojo que también es una carta de gol. Así es. Y bueno, por último, Alan Muriel. Bueno, Manzaneda todavía. José Manzaneda. Como siempre lo hemos dicho, ya no es ese jugador explosivo quizás que era hace unos años, pero es un jugador muy inteligente. Producto de la experiencia, tiene bastante técnica también y sabe enganchar muy bien, sabe darse cuenta de que no va a poder superar a un rival en velocidad, entonces aprovecha, sabe cuáles son sus limitaciones y te puede cambiar una jugada. Hay un ataque en el primer tiempo en la que toda la cancha, todo el ataque parecía que se iba para el lado izquierdo. Y Manzaneda hace un enganche que descuadró a todos, se la termina dando a Carlos López por la derecha, lo habilita. Carlos López se va hasta el fondo, no sé si recuerdas, se lo llega a sacar al defensor de ADT y le termina quedando corta la cancha, no llega a sacar el centro hacia atrás. Y ese tipo de jugadas, ese tipo de visión de juego de Manzaneda es muy importante y suma. José Manzaneda es un jugador que tiene mucha técnica y lo que a mí por lo menos lo veo positivo es que encarador. No es un jugador que da un pase hacia atrás, hacia lateral. Es un jugador que va hacia adelante y siempre trata de encarar, superar a sus rivales, pero a veces le falta de repente el estado físico ya eso como que él quisiera. Pero en algunos momentos también tiene que hacer esas jugadas, pero buscar asistencia, buscar apoyo con sus compañeros y seguir en ataque. Creo que es un elemento que en mi opinión va a mejorar. Cuanto más tiempo vaya jugando en el equipo, vaya dominando la altura, porque muy pocas veces juega en altura. Él siempre está jugando en Lima. Suyana antes estaba en Cantolao, estuvo en Alianza. Y no es lo mismo jugar en el llano que en la altura. Fabri Música nos dice, Manzaneda estaba apático en algunas jugadas. Eso dicen mucho algunos espectadores. Siempre dicen que Manzaneda no corre, que está un poco apático. Es que cuando tiene la pelota, él encara, eso es lo positivo. Claro, o sea, es verdad que todavía no está al nivel físico que debería. Y no deberíamos compararlo con Carlos López porque son características distintas. Claro. Carlos López es un jugador más explosivo, más encarador. Tiene mucho más desempeño físico, está más acostumbrado a la altura, ha jugado todo el 2023 acá, y mientras que Manzaneda jugaba en Sullana. Entonces no esperemos que Manzaneda vaya a ser un jugador como Carlos López. Manzaneda tiene otras características. Además recordemos que Manzaneda ya tiene exactamente, vamos a ver su edad, más de 30 años. Vamos a ver, José Manzaneda tiene 29, nació el 10 de septiembre del año 94. Este año cumplirá 30. Mientras que López, también hay que indicar, Carlos
Augusto López, vamos a ver, tiene también la misma edad. Ambos son del 94, categoría 94, con la diferencia de que López nació el 1 de agosto y Manzaneda el 10 de septiembre, casi por un mes de diferencia. Y por último, Alan Murialdo, es un jugador que se está haciendo jugador muy importante el equipo. Es un jugador muy importante en la parte táctica, técnica, sobre todo táctica, porque en las jugadas, cuando el equipo va en ataque, él está atento en el punto penal o dentro del área esperando un servicio de López por derecha, de repente por izquierda de Manzaneda o Casquete, o un pase en profundidad de Carabaño, del mismo Rudy Palomino, y su biotipo es un jugador que tiene más de 1,90, permanentemente está buscando el juego aéreo. Y precisamente en el gol apareció, logró alcanzar de cabeza, darle el pase hacia el centro donde estaba Takeuchi y en última instancia Ruiz Díaz anota el gol. Y sobre todo también es importante cuando estamos defendiendo. Es muy importante en la defensa de la pelota parada. Juego aéreo parada. es importante. Casi todas las jugadas con pelota detenida, los tiros de esquina y los tiros libres cerca a nuestro arco viene por elevación. Es casi siempre así. Y él rechazó hasta 3-4 oportunidades y eso ayuda a los defensas, porque ya no soportan solo, sino viene al apoyo Alan Murialdo, que también se cansó, pero estamos seguros que cuanto más minutos juego, más tiempo pase, va a estar adaptado al 100% y eso va a ser muy importante. Los que ingresó Ángel Ledesma, que aprovechó su oportunidad. Creo que con el gol ya pagó de repente la desconfianza que había, por lo menos ya da tranquilidad y para él es importante tener confianza, tener, digamos, más crédito para seguir jugando y buscar más goles. Un golazo, hemos visto en la repetición, exactamente al lugar donde el arquero no iba a llegar. Un cabezazo que logra superar a su marcador que lo estaba incomodando y la pelota va casi a la base del parante derecho. El arquero se estira, pero no logra alcanzar un golazo de Ledesma al Pero minuto también 80. Ángel Ledesma se gana tontamente la tarjeta amarilla. Si no debió sacarse la camiseta, creo que le ganó la emoción, la adrenalina, pero así es el fútbol. Luego también ingresó, recordemos, Ademar Robles en reemplazo de Carabaño. También hizo las jugadas y sobre todo Robles apareció en el tiro de esquina. Ejecutó el tiro de esquina para el gol de Ledesma. Por fin, el profe Basalar ya no metió a Rengifo ni a Cox. Sí, que eso creo que era un error que cometió allá en Cajabamba. Oshiro Takeuchi ha demostrado que es el cambio. Súper mejor que Cox. Es el cambio necesario, ¿no? Cuando se cansa Casquete, cuando se canse Manzaneda, cuando se canse Murialdo o incluso López, Oshiro es el que tiene que ingresar y además Robles lo mismo. Si hay que reemplazar a Carabaño, tiene que ser además Robles el que ingrese. Recordemos que Takeuchi jugó el año pasado casi todo el campeonato de titular. Fue el que se complementaba con Ramos y en la primera parte con Ceballos. Luego, precisamente, hablamos de Takeuchi, que ingresó muy bien. Joe Martínez ingresó al minuto 73 reemplazando a Ruiz Díaz, tuvo algunas corridas. José Luján ya tuvo muy poco tiempo para, sobre todo, reforzar la defensa y evitar cualquier situación de peligro. Creo que ya terminamos con este partido. Ahora vamos a agradecer a nuestros auspiciadores para ir ya al partido del día jueves. Ya falta poco, ya estamos lunes, martes, miércoles, jueves. Faltan 3 días para ese partidazo que será el debut en Lima del equipo de los Chancas. Vamos primero con algunos comentarios para ir ya con el agradecimiento respectivo. Sí, Raúl Quispe dice, Manzaneda no es el que en 2021 se falló un penal jugando de Alianza contra los Chancas en el torneo bicentenario, sí. Sí, en ese partido jugaba Kevin Serna también para... Pero también para hizo Chancas. un gol en la Copa Libertadores jugando con Alianza, a River, si no me equivoco, Manzaneda. Así es, sí, Manzaneda es un jugador que tiene ya bastante recorrido en la Liga 1. Vamos a agradecer a los auspiciadores y nos metemos de lleno al partido contra Sporting Cristal de este jueves. Gracias a Pollos a la Brasa Don José en Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas. Cualquier reservación al teléfono 955-767606. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre en la Avenida Malinas, cuadra 3, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas, este mes de febrero con el riquísimo puchero. Reservaciones al 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También a Corporación de Exifar para cualquier pedido de productos farmacéuticos en la calle Arboleda 106, teléfono 934-467479 de Corporación de Exifar. También gracias a Sumac Bikes, especialista en bicicletas en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel cerca al Parque del Reloj. Teléfono celular 944-310532, Sumac Bikes. Y recuerden que Sumac Bikes está otorgando un descuento de hasta el 20% en polos y jerseys a todos los que se acerquen de parte de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Para mejor referencia está frente a la pollería La Casona, publicidad de Paseita. Exactamente está Sumac Bikes. También gracias a Jatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad, en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis a Talavera.
celular 930-60-2308, que cada fin de semana música en vivo en Hatuchay. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey y a Agente Interbank en la avenida Andahuaylas 270. Ahora sí vamos ya a lo que se viene en esta cuarta fecha. Partidazo que se viene donde precisamente los Chancas dará inicio a la cuarta fecha, porque será el único partido el jueves. ¿Por qué se está programando jueves? Porque el siguiente martes Cristal jugará en la Copa Libertadores de visita allá en Bolivia. Y se está adelantando para que tenga por lo menos más tiempo de descanso, porque estos equipos que jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana va a ser en paralelo, campeonato local y el campeonato internacional. Así que este partido será el día jueves 8 de la noche en el Estadio Nacional. La hinchada andahuelina se está organizando, mucha gente está viajando, hoy viajaron algunos, mañana viajan varios, llegan pasado mañana, algunos están viajando en bus, algunos con su carro particular, otros por avión por Ayacucho, y ese día creo que va a haber una muy buena hinchada allá en el Estadio Nacional. También algunos están viajando para aprovechar para ir al Huachipazo, que es característico, último domingo del mes de febrero, el 25, allá en Lima, en el Club Andahuaylas, en Huachipa, se celebran los carnavales y mucha gente ya se quedará desde el 15, 10 días, y muchos que son del magisterio, que están de vacaciones, porque en marzo comenzarán. Así que será un partidazo, la gente se está organizando, ya las barras también ya han dado sus lugares de preconcentración, ya casi todos están con su camiseta, ya han hecho mandar sus banderolas, sus globos, sus banderas, sus vinchas, sus gorros, y creo que es un ambiente súper interesante. Estaremos atentos, mañana también seguiremos tocando, vamos a tratar de contactarnos con los encargados de la junta directiva de estas barras, cómo están viendo la organización, y vamos a ver si en el tema de las entradas todavía quedan cupos libres, porque parece que ya no hay, casi todo Sí, está ya. vamos a repasar. Casi todo. A ver, esta acá es la tribuna Oriente Alta Lateral Sur. Claro, Es pegada la al tribuna sur. Oriente, por donde pasa la vía expresa, hacia el lado de Sur. Claro. ¿No? Las dos disponibles en esta Oriente Alta Sur son la H y la I, ¿no? Que están acá como pueden ver en imágenes. Vamos a ver cómo está el sector I. Ingresamos al sector I, a ver, dice verificando la disponibilidad y está completamente agotada. Solamente queda una butaca libre en Oriente Alta Lateral Sur. Imagino que todos esos son hinchas de Chancas. Casi seguro, el 90%, porque no creo que los de Cristal vayan ahí, porque la hinchada de Cristal va a estar en norte. Y seguramente los que no entran a norte serán oriente-norte para estar juntos. Y la que va a occidente normalmente son personas que casi son, digamos, independientes, no son hinchas de ninguno. Y reiteramos que los hinchas andahuelinos o hinchas que apoyen a los chancas apurimeños tienen que estar en oriente. Si en oriente lateral sur está ya lleno, tienen que ir avanzando Vamos a ir un poco. repasando las otras tribunas. A ver, vamos al centro, cómo va Entonces, oriente-centro. solamente en este sector Oriente y Alta Lateral Sur hay más o menos 450 butacas. Entonces ya por lo menos 400, si asumimos que esta tribuna la han comprado solamente hinchas de Chancas, ya por lo menos 400 andahuelinos estarían en el estadio. Ahora vamos a ver Oriente, otra vez Alta Lateral Sur, pero ya no el sector I, sino ahora el sector H, que es el adyacente. La que está cerca. ¿Correcto? En el sector H, que también es Oriente Alta Lateral Sur, la misma historia. Solo queda una butaca libre. Ya no quiero hacer la matemática, pero acá deben haber por lo menos 300, 400 butacas más. Claro. Entonces, ahí ya van entre 700. 600, 800. Luego, la otra opción es Oriente Intermedia Lateral Sur, que son estas que están coloreadas en celeste. Igual, letra H, letra I. Tribuna Oriente es la que está del lado de la vía expresa hacia el lado sur. Entonces vamos a ver Oriente Intermedia, Lateral Sur, sector I. Acá sí hay un poco más de disponibilidad. Esta está un 40% comprada. Hay un 60% disponible. Entonces acá Ahí tienen tienen que una comprar. oportunidad. Si todavía no han comprado sus entradas, esta es la tribuna a la que deberían intentar comprar. Entonces vamos a ver otra vez Oriente Intermedia Lateral Sur. Ahora el sector H, que es el sector adyacente. Y acá la situación es diferente. Esta sí está casi vendida en su totalidad, un 95% vendida. Quizás en esta tribuna sí hayan más hinchas de Cristal. Imagino que al estar ya un poco más abajo y que en un principio no era la tribuna que se publicitaba visitante. por lo menos por el grupo de residentes en Lima, acá puede que hayan ya hinchas de Cristal y de Chancas a la vez. Si los hinchas andahuelinos ya no consiguen de repente en Oriente, en Occidente va a haber algunos de repente. La cosa es que estén juntos. Que estén juntos y no estén dispersados en toda la tribuna porque el Estadio Nacional es grande, para que se sienta el apoyo.
Y para mañana vamos a tratar ya de contactarnos con los directivos de estas barras que están organizándose, y muchos van a ir por su cuenta, pero se van a juntar en el estadio. Va a ser un bonito ambiente. Esperemos que en la parte deportiva los Chancas pueda hacer un buen Pueda partido. sumar puntos. Sumar puntos, sería un empate, sería un resultado importantísimo. Evitar la derrota. Basalar conoce a este equipo de Cristal, ha visto los partidos que jugó Cristal frente a ADT, que jugó hace poco también con Cinciano, que le ganó también a Boys. Son 3 partidos. Y Cristal, repetimos, su objetivo es clasificar en la Copa Libertadores. Va a haber algunos jugadores que van a descansar para mañana. Daremos a conocer quiénes serían o cuál sería el posible 11 de Cristal, donde algunos van a tener oportunidad de poder arrancar el día jueves 8 de la noche. Hay que ya aclarar que el partido es jueves 8 de la noche, ya no 3 de la tarde. Mañana estaremos también atentos al Liga 1 Max, donde se estaba promocionando este partido. Vamos ya con los últimos comentarios, porque ya son más de las 11, son exactamente 11:07. Así es. Cosme Segarra pregunta si hay jugadores de la región en la plantilla, solamente el tercer arquero. Edwin Pedraza, felicitaciones, buena información. Vamos Chancas. Sergio Mérez nos dice, a Chancas le falta alcanzar la esencia del año pasado, no convence su estilo de juego, le falta ese toque preciso y rápido, estamos muy lentos. Bueno, hay que ser conscientes que creo que ADT, si lo comparamos con la mayoría de equipos de Liga 2, de los mejores. O sea, claro. ADT, con el nivel que nos ha mostrado en ese partido, iba a ser un equipo que siempre esté arriba en la tabla en la Liga 2. Claro, iba a estar entre los primeros lugares. Ojo, el salto de calidad de estos equipos de Liga 1 sí se nota. Sí, es diferente, ni hablar. El nivel de jugadores e individualidades marcan la diferencia y la experiencia que tiene la mayoría. Nos preguntan en cuanto a los Chancas, recordemos que hoy trabajó en horas de la tarde a las 4. Mañana, que es martes, último día de entrenamiento, imagínense, solo va a trabajar 2 días. Hoy día lunes, mañana martes, trabajarán a las 9. Mañana vamos a ver exactamente, a las 9. Mañana 9 de la mañana empiezan a trabajar en Talavera. Y en la noche viajan más o menos entre 10 a 11 de la noche desde Andahuaylas a Ayacucho. Y en la madrugada del día miércoles viajarán hasta Lima. Lo bueno que el viaje en avión de Ayacucho a Lima es menos de 1 hora, y ya concentrarán. Para mañana tendremos también el lugar donde va a estar hospedado, en qué hotel, en qué distrito. Suponemos que la dirigencia, si son, digamos, por sentido común, deben estar cerca al Estadio Nacional. Podría ser de repente en Jesús María, Magdalena, o San Isidro, o Lince, o por las zonas cercanas, para poder hospedarse y llegar rápido, porque en Lima recordemos que al ser un día de semana, un jueves, a esa hora de las 6, 7 de la noche es hora punta. El equipo tiene que llegar con anticipación al estadio, por lo menos 2 horas antes, para que pueda hacer su trabajo de calentamiento y pueda hacer un partido interesante. Ojo que este partido será televisado por Liga 1 Max. Las personas que no tienen que ponerse, digamos, atentas y de repente contratar. DirecTV, acá en Andahuaylas, tiene varias tarifas. Así es, no solamente DirecTV, Claro TV y Ves Cable para algunas zonas de Lima. Jesús Miguel pregunta qué hora entrena, pero ya les respondiste. 9 de la mañana en Talavera. Luis Ortega pregunta ¿cuándo viaja el equipo? Mañana en la noche hasta Ayacucho. El miércoles temprano deben estar en Lima más o menos a las 8 de la mañana. Lucana pregunta ¿en qué página se compran las entradas? En Joinas. Hay que deletrear con escribe J-O-N. No los confundas. J-O-I-N-N-U-S. Joinus, con doble N. Y ahí sale toda la información. Correcto, ahí tienen la información. O por último, googleen Sporting Cristal versus Chancas Entradas y el primer link que les debe aparecer es el de Joinas, o en español, Joinus. Algunas personas que nunca han ido al Estadio Nacional nos estaban comentando, algunas personas que no conocen el Estadio Nacional por dentro, nos indicaban que querían comprar las entradas en la puerta o en las ventanillas físicas. Ya no hay entradas físicas. En Lima no existen entradas físicas. Ya no existe. Todo es virtual. Hace años. Y tienen que ir con su entrada impresa y su DNI, porque va a haber mucho control y eso va a estar súper interesante, y creo que la tranquilidad para todos los hinchas que van a asistir y los familiares, porque cuando se iba a jugar en el Alberto Gallardo había preocupación porque era un estadio pequeño, una zona un poco complicada, y el Estadio Nacional está en un centro céntrico, es grande, y la policía va a hacer su trabajo, y en el mejor escenario que debute los Chancas nos parece histórico. Así es. Raúl Caballero nos dice saludos desde Ocobamba, Chincheros, para toda la Furia Chanca, y nos dice un saludo especial para mi hijita Rubí Caballero. Un saludo para Rubí Caballero y para Raúl Caballero. Un saludo para todo Ocobamba. Freddy Marcos Quispe, excelente programa, gracias por la bonita transmisión en vivo. Bien ahí, profe Milciades, te dice Freddy Marcos Quispe. Gracias, Freddy Marcos, bendiciones. Bueno, ya
11:11 de la noche. Vamos a ir cerrando el programa. La verdad, muchas gracias a todos por conectarse. Hemos sido más de 300 hoy día. Siempre nos apoyan mucho con sus comentarios, con sus compartidos. Y recuerden que nos suma mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den seguir a nuestro canal de Facebook. Vamos a aprovechar de agradecer brevemente a nuestros auspiciadores para ir cerrando el programa. Bien, hemos salido gracias a Corporación Texifar en el teléfono 934-467479, a la mansión Casa Hotel 983-668864. También gracias a Apoyos a la Brasa Don José, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre en la avenida Balinas, cuadra 3, teléfono 983-740419. También gracias a Sumac Bikes, que los espera en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, tercer piso. Teléfono celular 944-310532. También gracias a Jatuchay, el mejor restaurante en el Girón Juan Francisco Ramos 689, Plaza de Armas. Teléfono 930-60-2308. Y también gracias a Farmacia Cristo Rey, Agente Interbank, Avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguez. Estamos llegando a la parte final. Mañana estaremos a partir de las 8 en simultáneo con Radio Andahuayla 106.5 y en Facebook y YouTube, Frecuencia Deportiva Andahuayla. Gracias, amigos, por esta sintonía, por seguirnos. Un último saludo Adelante. ahí. Jordi Alcarraz nos dice saludos desde Argama, señor Milciades. Argama también acá cerca, queremos conocer ese estadio, ya habrá tiempo en estos días para poder ir Y a ver. Juan Guisado nos pregunta cuándo es el partido con Cienciano. Ya está confirmado. Lunes 26, de acá a 2 semanas, exactamente. En 2 semanas el equipo jugará frente a Cienciano, un partidazo, un clásico. Lunes 26 de febrero a las 3 de la tarde. 3 de la tarde en el Estadio Los Chancas, partido confirmado de acá a 2 semanas. Y hablando del estadio, el Gracia ha mejorado. No estará al 100%, pero en comparación frente a Unión Comercio, había un trabajo de la municipalidad que hay que Que en la reconocer. transmisión se ha notado, en la transmisión de En la televisión se ve claramente que ha mejorado, ya no se ve El ese corte Snox está amarillo. mucho más profesional, ¿no? El corte, como se hace en las mejores canchas del mundo, ¿no? Como en líneas rectas, se corta en distinta dirección y queda muy bonita la cancha. Yo creo que va a estar linda para el 26 de febrero 2 para semanas. recibir a Cienciano. Y además también la demarcación, la pintura blanca se nota desde cualquier parte y eso es lo que también exige la... Sí, está mejor, está más nítida. Más nítida las se ve, líneas. la Liga 1 y la misma televisión y sobre todo para el tema de los árbitros. Bien, amigos, gracias por esta sintonía, nos estamos escuchando mañana. Buenas noches, permiso, hasta mañana.